Bien, buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga a todos, amigos que nos ven y nos escuchan por este medio. Para nosotros, una vez más, un privilegio estar aquí cada lunes en la tarde, traer la palabra de Dios una y otra vez. Quiero pedirles algo que creo que nunca les he hecho, una rogativa. Si usted considera que este mensaje es edificante para su vida, yo quiero pedirle que por lo menos le envíe este mensaje a unas 5 personas. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje necesita ser propagado, ¿me entiende? Anunciado. Y cuando usted anuncia a otras personas lo que usted escuchó, obviamente que usted está haciendo un efecto multiplicador para el reino. Así que le invito a que si siente en su corazón que esta palabra le edificó, entonces invite a otros a escucharla. O sea, pásele a otro el mensaje que va a escuchar. Hoy quiero hablarles de el testigo de un milagro o el poder del testigo. El punto es que venía desarrollando una serie que hablaba acerca de nuestra relación con Dios. Y decía que nuestra relación con Dios es lo prioritario en nuestra vida. Es lo prioritario, es lo que tenemos que cuidar, como dice por ahí, como la niña de nuestros ojos. Cuidarlo como lo más preciado. Cuidarlo como el tesoro que jamás pensamos que podríamos tener nosotros. Que jamás pensamos que por su gracia nos podía otorgar. Una relación, poder hablar con Dios, poder sentir que Dios nos habla. Mire, yo quiero hablarles con toda franqueza. Esto no es algo subjetivo. En mi vida yo he visto y he oído la voz de Dios que me ha hablado. O sea, yo no estoy como testigo de algo que me contaron, sino de algo que yo vivo, que yo experimento. Y digo yo siempre, ¿quién soy yo para que tú hables a mi vida? Y para que tú me des palabra para hablarle a tu iglesia. ¿Quién? No hay ningún mérito, no hay nada. Así que nuestra relación con Dios tiene que ser el punto de clímax en nuestra vida espiritual. Nuestro punto más alto es cultivar, enriquecer, fortalecer nuestra relación con Dios. Le digo esto porque existe el peligro de que esa relación o esa comunión con Dios se pueda requebrajar o perder, o uno extraviarse en cualquier momento. La parábola de la oveja perdida, ahí está un ejemplo claro. No había una oveja que se perdió del rebaño, se puede perder. La moneda perdida, y dice todo eso para esas parábolas son en referencia a ¿qué? Al reino de los cielos. O sea, aquel que estuvo extraviado, Dios lo trajo. Pero fíjense, es que podemos perder, le voy a decir que podemos perder, 6 cosas que podemos perder. 1, podemos perder nuestro primer amor. ¿Saben? Las personas cuando reciben a Cristo, por lo general pasan llorando, o pasan compungidas o alegres, tienen una situación emocional alta. No saben qué es lo que está pasando, pero lo que está pasando les agrada y les produce gozo, y por eso lloran. Ahora bien, en un descuido, en mirar lo que no debemos, o en pensar en lo que no debemos, o en hablar lo que no debemos, pudiésemos perder progresivamente ese deseo de ser testigos de Cristo donde quiera que vayamos. Y es como el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, le dice: una cosa tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Segunda cosa que podemos perder nuestra comunión con Dios, nuestra fluidez, esa relación matutina de poder hablar con Dios, podemos perderla. Tercero, podemos perder perder la respuesta de Dios. ¿Sabe? En Isaías 59:2 dice: porque vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios para no oíros. No voy a escuchar la oración que ustedes hagan delante de mí. Y aunque clamen delante de mí, aunque se rasguen sus vestidos, no voy a escuchar. ¿Por qué?
Porque el pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Así sean sus hijos, se separan. La tercera cosa que podemos perder es el gozo. La cuarta cosa que podemos perder es el gozo. David dijo allá en el Salmo 51, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabe? Entre todas las cosas que podemos perder, yo no sé cuál tiene más ponderación o a cuál darle más ponderación, pero yo me inclinaría por el gozo. Porque el gozo no es una emoción, no es un estado anímico, es un estado de convicción. Y cuando el gozo es producido por el Espíritu Santo y se apaga la luz, se apaga eso como si fuera una linterna, se apagó. Te sientes el vacío como si el Espíritu Santo se fue, como si mi relación con Dios se rompió de tal manera que ya no hay relación. Por eso, cuando vemos el contexto del Salmo 51, David dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque había sido homicida, porque había sido borracho, embustero, y había cometido una serie de faltas y sentía que había caído en un vacío. Quinto, perder el privilegio de ser usado por Dios. ¿Sabe? Dios dijo, cuando llamó a Pablo, le dijo, porque instrumento escogido me es este. Cada uno de nosotros somos instrumentos escogidos por Dios. Jesús dijo allá en Juan 15, 16, porque no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. O sea, somos instrumentos escogidos. Somos, como dice la palabra, vasos de honra. Para eso nos escogió Dios, para buenas obras. Amén. Pero en cualquier momento, ¿verdad? Si nos descuidamos en esta relación, si no cultivamos esta relación, esto se puede perder. Y en último lugar, perder la libertad con que Cristo fue a la cruz o nos dio por medio de su sangre. Sí, hermano. ¿Puede un cristiano perder la libertad? Claro que sí puede perderla. Inclusive puede caer en cautividad de pecado. Si se descuida, puede caer en pecado y ser cautivo por el licor, por el afán por el dinero, por la pornografía, por el adulterio, por tantas cosas. Si nosotros buscáramos cuántas cosas han pasado entre los hombres de Dios hoy día y en la historia de la humanidad, encontramos, en la historia del cristianismo, encontramos que mucha gente descuidó lo más importante, su relación con Dios. Y algunos vinieron todas estas cosas. ¿Cuándo esto acontece, pastor? Esto acontece cuando nos ocupamos de otras cosas y damos la prioridad a otras cosas antes que a Dios. Y entonces le quitamos a él la preeminencia. La preeminencia es que tiene que ser primero que todo. Dios tiene que ser primero que todo. Cuando yo me levanto, ¿verdad? Y me siento en mi cama, lo primero que hago es darle gracias a Dios por darme la oportunidad de un nuevo día. Y aún muchas veces antes de levantarme de mi cama, levanto mis brazos y le digo, gracias a Dios porque puedo abrir los ojos a un nuevo día. O sea, si algo tenemos que de nosotros ser, es ser agradecidos. ¿Cuándo sucede esto? Cuando le damos prioridad a otras cosas, cuando buscamos agradarnos a nosotros mismos antes que a Él, cuando el afán del dinero, el afán de este mundo nos absorbe de tal manera que nos descuidamos en nuestra relación. Y cuando dejamos de orar y escudriñar la palabra, cuando dejamos también de ser testigos a lo que Él nos envió. Se dan cuenta que cuando descuidamos algunas de las cosas que Él nos mandó a hacer, también estamos descuidando nuestra relación con Él. Así que hoy quiero hablarles acerca del poder del testigo. Antes del Señor ser ascendido al cielo, en Hechos capítulo 1, antes de la ascensión, sus últimas palabras a los discípulos fue esto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vamos a leer en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor está claro ahí. Oído, las últimas palabras son sumamente importantes.
Siempre vemos en la palabra de Dios que las promesas tienen una condición. Esta es una promesa incondicional. Una promesa que no está condicionada. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No condiciona al hombre. Por ejemplo, usted se busca 2 de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, hay una condición. Y buscar en mi rostro. Y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Ves? Voy a oír cuando se vuelvan a mí. Cuando se conviertan o se devuelvan de sus malos caminos. Hay muchas condiciones. Dice, si vuestra dispersión, en el capítulo 1 de Nehemías, si vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, y allá os recordareis, ¿verdad? Y empezareis a hacer las buenas obras, entonces la promesa está en que yo os traeré desde allá y os haré habitar en el lugar que decidí que habitase mi nombre. Pero hay una condición previa. Aquí no hay condición. Aquí dice exactamente, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sabe que el Espíritu Santo no es un misterio. El Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Manifestado en espíritu que habita no solamente en medio de la alabanza de su pueblo, habita en el pueblo, habita en cada uno de los hombres y mujeres que han hecho una decisión de fe por Cristo. Habita en aquellos a quienes Dios le ha alcanzado con su gracia. En ellos habita. Fíjense esto, ¿no? La obra del Espíritu Santo es declarar a Cristo como Señor. Esa es la primera obra que hace el Espíritu Santo desde afuera de nosotros. Desde afuera su cercanía va haciendo dos cosas. Uno, convencernos de nuestro pecado. Y dos, provocar que nuestro corazón se abra, nuestro entendimiento, se le quite el velo y podamos declarar a Cristo como Señor. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 12:3. En 1 Corintios 12:3 dice así: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesucristo. Y nadie puede llamar a Cristo Señor sino por el Espíritu. O sea, Jesucristo nunca hubiese sido mi Señor a menos que el Espíritu Santo hablase a mi corazón para que yo pudiese declararlo como Señor. O sea, soy un efecto de esa gracia, soy un efecto de ese obrar del Espíritu Santo. También le busco otra palabra. Cuando nosotros, Gálatas 3, del 1 al 5, ¿tú lo tienes? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley y por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sabe? Usted recibe el Espíritu por fe. Sí, usted es bautizado por el Espíritu por fe. Esa es la obra que Dios hace en nosotros. Y claro está en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sabe? Ahí hay un pasaje que es muy claro, dice, habiendo creído en él fuisteis sellados. Habiendo creído en él fuisteis sellados. O sea, expuesta la carta fue sellada. Habiendo terminado la carta fue sellada. Habiendo declarado a Cristo como Señor fuisteis sellados. Como un acto siguiente, el acto siguiente es eso.
no una experiencia que se pueda vivir una semana después o 10 años después o X tiempo después, no. Acto seguido de habiendo creído, fuisteis sellados. Y esa es la gracia que nosotros tenemos. Uno, que cuando nosotros recibimos esta encomienda, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuándo vino sobre nosotros el Espíritu Santo? Bueno, no es por obra, no es por imposición de mano, es por el oír con fe, así como dijo Pablo a los Gálatas. Y así como también Pablo refrenda en el capítulo 1 del versículo 13, 11 al 13 en Efesios. Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y algo que quiero que quede claro es que usted cuando ha declarado a Cristo como Señor, no espere que el cielo se abra en dos y vea la gloria de Dios, o que el piso tiemble o se muevan los linternes de la puerta de la casa donde está. No. La fe no implica experiencias. La fe es una convicción, sin experiencia en el entorno. Si la hay, bien, y si no la hay, también. La fe es independiente de las experiencias. ¿Me entiendes? La fe mueve las experiencias, pero las experiencias no originan la fe. Tenga claro eso siempre. Así que no espere tener o que se le erice todo el cuero, los vellos, o porque siente un calor. No, nada de eso. Simplemente crea lo que la palabra dice. Ahora bien, una vez que el Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros, dice que nos da una misión, el propósito de Dios, el poder de Dios que desata por medio de su Espíritu, lo está aquí, en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Fíjense esto, ahí hay 5 réplicas que nosotros tenemos que hacer. Y en ellas vamos a ver cómo el Espíritu de Dios actúa en nosotros. Alguien me dijo una vez, cuando yo comencé hace 40 años en el Evangelio, me dijo, no pretendas ir a las tumbas y decir a los muertos que están enterrados, salgan de sus tumbas, porque usted es un hombre de fe. No. Ni pretenda ir allá a la morgue del hospital y decirle a los muertos que están ahí, levántense, huesos secos, levántense, cobren vida. No puede. Empiece por lo más sencillo. Ore por los enfermos. Mira lo que dice aquí. Dice, dar buenas nuevas. ¿Saben lo que pasó con el endemoniado gadareno? Cuando recibió la gracia del Señor Jesucristo, la visitación del Señor Jesucristo, y lo liberó de esos 2000 demonios que tenía. Él estaba listo para ir al culto. ¿Dónde es el culto, Señor? Al otro día estaba en sus cabales, afeitadito, bien pitoco, listo para montarse en el barco. Yo me voy contigo. No, usted no va conmigo. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo, ve y cuéntale los tuyos, la gran misericordia que Dios ha tenido contigo. Así que lo primerito que somos es ser testigos. Él fue a Decápolis y la gente en Decápolis se maravillaba porque reconocían que él era aquel endemoniado que salió de Decápolis hace X años. Entonces, lo primero que se nos manda a hacer es a confesar. No necesita un curso de teología, no necesita un entrenamiento de discipulado, no necesita un entrenamiento de evangelismo personal. Necesita simplemente es contar lo que ha oído y lo que ha visto, lo que ha experimentado con el Señor. Eso es todo lo que necesita hacer. Solamente cuente lo que Dios ha hecho. Dice, cuenta la gran misericordia que Dios ha tenido contigo. En segundo lugar, sanar a los quebrantados de corazón. Hay cantidad de gente oprimida por el diablo en este mundo, quebrantados de corazón, fracasados matrimonialmente, fracasados económicamente, fracasados estudiantilmente, fracasados sentimentalmente, gente que está abatida, que usted lo ve en sus Lamborghini o en sus carros nuevos, pero están abatidos por dentro, destrozados, quebrantados de corazón.
Y la gente, fíjense, la gente que cae en delincuencia, la gente que cae en droga, la gente que cae en alcoholismo, en drogadicción, esa gente están quebrantados de corazón primeramente y buscan una válvula de escape a través de esos elementos externos. Pero ¿qué dice Dios a los que Él llama? Dice, anda donde ellos para aliviar a los quebrantados, para sanar a los quebrantados de corazón. Tercero, dice, pregonar libertad a los cautivos. Ahora, los que están en cautividad de pecado, dice, vayan y predíquenle a ellos. Cuarto, dar vista a los ciegos. Póngalo como usted quiera, literal o metafóricamente, o alegóricamente. Pero a los que están ciegos, dar vista. Se queda en Juan capítulo 9, el Señor consiguió a aquel ciego de nacimiento que ya era un hombre adulto. Y Él le dio la vista. ¿Qué hizo? Simplemente oró por él. Nosotros no tenemos, mire, el obrar milagro, eso no depende de nosotros. No, ese poder de Dios, ese depende de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar por el enfermo. Si Dios lo sana, gloria a Dios. Y si no lo sana, gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que ser testigos de ese poder. No podemos pretender que Dios haga maravillas en medio de nosotros mientras nosotros pensamos, ¿será así? ¿Se sanará o no se sanará? ¿O hará esto? No, tenemos que hacerlo y punto. En quinto, libertad a los oprimidos. Y último, predicar el año agradable del Señor. De los 6, 3 son predicar. De los 6, 3 son predicar. Tenemos que predicar, tenemos que hablar de Cristo. Y por último, dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Hoy cuando fui a conversar con los privados de libertad, le dije a ellos, ahora que ustedes, si verdaderamente ustedes han recibido a Cristo, usted tiene que ser diferente, porque nada se parece el templo de Satanás con el templo de Dios. En nada se parecen las tinieblas a la luz. Si ustedes realmente ahora son templo y morada del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo hace una obra transformadora, no solamente espiritualmente, sino físicamente, externamente. Si aquella era una cara de gruñón, ya no puede ser una cara de gruñón. Porque ¿qué cara uno pone de gruñón y dice la paz de Dios está conmigo? No, eso no refleja, no hay un antagonismo ahí entre. O sea, tenemos que tener. ¿Se acuerdan cuando Esteban fue apedreado? Dice que la gente veía a Esteban y veía como la cara de ¿quién? De un ángel. Para terminar, dice poder para testificar. Usted y yo fuimos llamados para ejercer ese poder. ¿Y dónde está el poder? ¿Se acuerdan el paralítico de la Puerta de la Hermosa? El paralítico de la Puerta de la Hermosa no podía entrar. Oía el culto, oía la algarabía, los coritos, pero no podía entrar. ¿Por qué? Porque era paralítico. Y eso es una alegoría tremenda si la queremos tomar así. ¿Cuánta gente está cerca de la puerta del templo pero no pueden entrar? ¿Cuánta gente está cerca de Dios pero no puede entrar? ¿Por qué? Porque a los que Dios envió para que le hablen a los que están paralíticos, no lo hacen. ¿Qué hizo Pedro y Juan? Dijo, poniendo la mirada en él, le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y al instante fueron fortalecidos sus tobillos, sus piernas, y se levantó y salió brincando. Hermanos míos, cuando Pedro y Juan vieron la algarabía, porque la gente pensó, wow, esta gente bajó del Olimpo por la influencia helénica, o esta gente son ungidos, esta gente son especiales, esta gente, Pedro se levantó y le dijo, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando él había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros
negasteis al santo y justo y pediste que se os diese al homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios le ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Amén. ¿Qué es lo que le dio poder a Pedro y a Juan para hablar de Cristo? No solamente el Espíritu Santo que le dio el poder, le dio el poder su propia experiencia de haber sido ¿qué? Testigo. Ahora, si Cristo ha venido a tu vida, ¿de qué eres testigo? Dime. ¿Eres testigo de la gracia de Dios? ¿Eres testigo del poder de Dios en tu vida? Entonces tienes un mensaje que decir. Amén. Ese es el mensaje que hay que predicar. Así que yo le dejo esta palabra a usted para que usted la medite. ¿Tienes algo que decir? Sí. Tienes que testificar. Y sobre todo ahora, como este mundo se está destrozando y va a un caos estrepitosamente, moral y espiritual, hay que testificar de Cristo. Hay que hablar de Cristo a la gente. Porque el fin está cerca. Amén. Que el Señor les bendiga.